Hola y bienvenidos a este formato. Es como si estuviéramos en un formato podcast. Bienvenidos y hoy vamos a hablar acerca de el miedo. El miedo en todas sus facetas. Estamos viviendo tiempos donde nos vemos empujados de alguna manera hacia el miedo. Parece que tenemos el control, pero suelen salir de todos lados estos miedos. ¿Sabía que detrás de cada uno de esos miedos que sientes hay un regalo esperando a ser descubierto? Suena como un chiste y suena mentira, pero es verdad. Si decides enfrentarlos, puedes cambiar completamente el rumbo de tu vida. Compruébalo, es una de las cosas en las que trabajo día a día, que son en mis miedos. Una vez siento que no tengo un miedo, hay un miedo nuevo esperando. Y de eso se trata. No sé si esto te haga sentir como con incertidumbre. No es la intención. Lo que sí te puedo decir es que cuando decides ver el mundo de la transformación, te vas a conseguir con esto, ¿no? Y de alguna manera nosotros tenemos que ir cambiando ese concepto, porque tenemos un concepto muy errado acerca de lo negativo, lo positivo, el bien y el mal. Y de alguna manera todas estas cosas nos hacen alejar de la felicidad y de la transformación. Muchas veces pensamos que queremos estar en paz, en plenitud, y olvidamos que estamos viviendo aquí, en este mundo 3D, y que se trata de transformarnos, ¿no? Y antes de llegar a la iluminación o a que te conviertas en un gurú, tienes que vivir muchísimas cosas. Y creo que no es la meta real llegar a esas posiciones, porque simplemente tu ego te lo diga. Creo que sufrimos un poco de distorsión, pero en un momento no lo entendemos, pero poco a poco vamos entendiendo. Si alguna vez te has sentido atrapado en algún miedo y no lo entiendes o ni siquiera te das cuenta que es un miedo, ni siquiera lo traduces como un miedo, ni siquiera te das cuenta tengo un miedo, porque esto no surge en tu entendimiento en el momento que te sucede. En el momento que te sucede simplemente tienes una sensación en tu cuerpo, tienes ansiedad, rechazas y quieres controlar lo que está sucediendo, pero es como si estuvieras en un bucle y no puedes salir, porque dentro de todo este bucle hay un montón de pensamientos asociados que no te dejan. Claro, en el momento, por el mismo control y por el mismo engaño del ego, tú crees que no es un miedo y que no sé, que es cualquier otra cosa, que es la energía, que son los chakras, que es la luna, que es cualquier cosa. Y al final, como no quieres entenderlo o tu ego no te lo deja entender, pierdes mucho el tiempo en eso y no sales de ahí. Al fin y al cabo, lo importante que quiero que te lleves en esta noche es ese entendimiento de cuando te sientes en ese momento que no sabes qué es lo que tienes, o rechazas algo, o evitas una situación. Esa situación no va a dejar de ocurrirte hasta que tú le des el espacio correcto, la enfrentes y vayas al siguiente nivel. Hoy vamos a explorar muchas áreas donde el miedo siempre se está sentando y por qué eso sucede y para qué sucede, cómo podemos usarlo a nuestro favor para llegar a una transformación 100% en cada momento que esto nos ocurra. Tengan en cuenta algo también, que cada vez que nosotros superamos un miedo o cada vez que nosotros enfrentamos un miedo, nos vamos a sentir recargados y empoderados. Esta palabra a mí no me convence mucho. Esta vez sí es aplicativa, porque literal esta palabra surgió en mi cabeza cuando la última vez, que fue hace 2 semanas, que enfrenté un miedo. Y el miedo que enfrenté fue nuevamente ir a hacer algo en contra de alguien que había cruzado los límites de todo lo que habíamos establecido en un contrato. Tuve que hacer una demanda legal. Y esto a mí no me gustaba. O sea, esto a mí no me gusta, es algo que todos queremos evitar. Pero lo hice y cuando lo hice me sentí mejor. Independientemente de todo lo que esté envuelto allí,
Tú no lo quieres hacer, pero cuando lo haces, cuando sabes que lo tienes que hacer y lo haces porque es el orden de las cosas, tú te sientes muchísimo mejor que el no hacerlo, que el no enfrentarlo. O sea, va más allá. Enfrento un miedo, me pongo en mi lugar, y todo eso creo que sí involucra la palabra empoderarse. El miedo, aunque parezca algo negativo, tiene una función muy profunda y fundamental en nuestra vida. Si lo miras con una perspectiva distinta, puedes llegar a entender que no es una barrera, sino es como ir hacia un campo desconocido. La mente, dentro de todas sus reglas, una de ellas es que la mente ama el estado de confort, ama lo conocido y detesta lo desconocido porque te quiere proteger, es su función fundamental. Entonces, cuando tú te ves enfrentado a un miedo, simplemente vas a abrir una puerta. No es una barrera, es una puerta. Una puerta que te invita a mirar hacia adentro de ti mismo. Para que tú descubras que si esta puerta que se abre, que no es una barrera, que tu mente no quiere, conscientemente no quiere que entres, porque no quiere que tú veas ciertas creencias que están ocultas. No quieres que lo entienda tu ego, que ahí hay patrones heredados, ahí hay traumas escondidos, traumas del pasado, que nos siguen limitando lamentablemente. Y hoy lo que quiero que tú entiendas es que el miedo no está ahí para frenar tu vida. Por lo contrario, el miedo está ahí para mostrarte que aún necesitas sanar. Y esto fuera de que te haga sentir como que, wow, ¿hasta cuándo voy a parar de sanar? También hay una especie de ego excesivo, y esto lo patrocinan muchas personas que trabajan de esta forma, de que no, que bueno, ya nosotros sanamos y ya nosotros no tenemos más nada que sanar. Y eso es un gran error, porque cuando nosotros nos creemos que ya lo hemos conseguido todo, fuera de nosotros crecer, como ya lo sabe todo, tú lo que haces es decrecer. Entonces siempre es importante estar atento. Wow, tengo algo que sanar. Wow, qué increíble, vamos a verlo. Obviamente esta no es la disposición que tenemos en el momento porque estamos trabajando a través de la mente. Sería bonito que te acordaras cuando sucede, ¿no? O que en este momento consciente, pues lo consideres, profundices sobre ello y cuando te suceda, de alguna manera surja una ráfaga de luz y te haga recordarte estas palabras tan acertadas que te estoy diciendo en este momento. Ese es un miedo, pues, a cambiar, un miedo a cometer un error, un miedo a ser rechazado, un miedo a ese reflejo profundo de ti, que eso es algo súper fuerte, súper curioso, verte, que debería ser algo maravilloso, algo bello, pero tenemos tanto miedo a vernos, incluso a vernos en el espejo. Esto es mucho más profundo y me gustaría hablarlo en otro... Y me gustaría que fuera este tipo de concepto como el que estamos manejando hoy, que es tipo podcast, que te permite, wow, lo pones, te pones a hacer ejercicio o hacer cualquier cosa y aquí vamos hablando acerca de estas píldoras que son increíbles para abrir nuestra mente desde este tú a tú de experiencia de cómo llegar a la transformación o cómo ha sido parte de la transformación para mí el tema de los miedos. Al final, el miedo, cuando lo vemos, cuando lo enfrentamos, estos miedos más profundos, lo único que nos hacen es liberar. Ahora quiero mostrarte qué es lo que sucede con el miedo dentro de ti. Te lo voy a mostrar más hacia una perspectiva psicológica. Esto es muy importante antes de tocar cualquier perspectiva espiritual, aunque sería bueno también tocar esa parte, pero más importante es esta parte. Y es como, ¿por qué ese miedo surge? Y que lo entiendas. Realmente el miedo está muy asociado con el ego. Porque el ego es lo que nosotros pensamos que somos. Es un tema que involucra muchos aspectos psicológicos como también espirituales.
El ego, en términos generales, es toda la construcción mental de lo que hemos formado sobre nuestra identidad, lo que involucra nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestros roles sociales. Es lo que creemos que somos, pero en realidad es solo una faceta de nuestra conciencia. Este miedo surge principalmente porque el ego se ve amenazado, ¿no? Cuando nosotros empezamos a cuestionar esa identidad y nos enfrentamos a la posibilidad de una transformación, esa transformación interna que todos buscamos. El ego empieza a sentir ese miedo porque empezamos a querer modificar, ¿no? Queremos cambiar los hábitos, queremos hacer cosas diferentes. Y ahí empezamos a darnos cuenta que nosotros tenemos creencias asociadas a las que nosotros tenemos que empezar a cuestionar para empezar a cambiar. Entonces ahí vemos cómo el ego se enfrenta a la identidad, a lo que creemos que somos. Si yo creo que yo soy una persona floja, que me gusta dormir mucho, que como mal y todas esas creencias, y eso es lo que me gusta y siento que no quiero cambiar. Eso es tu ego. Eso es todo tu resumen de tu identidad y que, bueno, eres un profesor o la profesión que tengas, el rol que ocupes en tu familia, en la sociedad, etc. Y tú lo quieres cambiar. Automáticamente van a empezar esas resistencias. Tu ego se constituye a lo largo de toda tu vida. Imagínate, toda tu vida tú creas todos esos, digamos, archivos de lo que son ciertas situaciones, cómo comportarse, y todas están asociadas a ciertas experiencias. Imagínate como algo así como cada vez que tú, desde tu año cero hasta, no sé, hasta cuando se acumulen experiencias, aparentemente es hasta los 7 años, que se fundamenta toda la parte más esencial de lo que es nuestra identidad. Realmente yo creo que siempre estamos cambiando todos estos archivos, pero digamos que la parte base está ahí en esos primeros años. Y todas esas experiencias que tú fuiste acumulando de cada cosa que viviste, ¿no? Por ejemplo, la interacción con cierto tipo de comida, la interacción con la nieve, la interacción con... Entonces, cada experiencia que viviste con respecto a eso. Entonces, la primera interacción va a marcar todo lo que tú sientes acerca de una experiencia. Imagínate. O sea, yo a veces me pongo a pensar este tipo de cosas. ¿Cuál sería mi primera interacción con respecto a manejar bicicleta? Si mi interacción con manejar bicicleta fue muy traumática la primera vez y no tuve una buena asistencia de mis cuidadores que me ayudaran a forjar mi resiliencia, mi tenacidad, mi superación, y yo traduje en mi mente que era muy peligroso manejar bicicleta y que no me tenía que atrever, la primera experiencia me marcó todas las demás experiencias. Lo que me parece absurdo, ¿no? Porque imagínate, todas las otras experiencias que yo voy a tener de esa misma cosa van a estar nubladas por la primera experiencia. Es decir, yo no estoy viendo la vida realmente como es. Yo la estoy viendo bajo esos lentes de ese resumen que yo tuve de mi primera interacción en esa primera experiencia con cualquier objeto o cualquier situación o persona, etc. Entonces, eso es todo lo que tu ego va formando. Cuando nosotros emprendemos un proceso de autoconocimiento, crecimiento personal, espiritual, el ego puede empezar a sentirse en peligro porque él empieza a ver esa transformación en nosotros y él siente que eso va a amenazar su existencia. El miedo surge realmente porque el ego se limita a solo su identificación. Entonces él quiere permanecer con esos pensamientos y el pensamiento ya adecua al cuerpo, programa al cuerpo. Entonces el pensamiento está conectado a la identificación y al cuerpo. En resumen, es toda la programación. Imagínate que tú dejes de querer identificarte con todo eso. El ego va a empezar a tener demasiado miedo. Entonces por eso es eso que tú sientes.
Son tus pensamientos, tu mente empieza a crear estrategias para... Mira, empieza a despegarte del pensamiento. Yo he tenido situaciones en las que yo literalmente me he dado cuenta cómo mi mente sola en automático está trabajando para llevarme a un lado de algo que yo quiero llevar a otro lado. Y literalmente me he tenido que quedar en observación por completo, sin resistencia, solo observando para darme cuenta de lo que está sucediendo. Y cuando me doy cuenta de lo que está sucediendo, amorosamente me abrazo, me asisto y digo, wow, mi mente realmente no es mi enemiga. O sea, porque aquí yo no quiero que tú tengas ese concepto mental de que, ay, el ego es mi enemigo y voy a luchar con alguien. Porque si entras en eso, que yo también he entrado, vas a colapsar. La idea es observar, ver a dónde te está llevando tu mente, a qué pensamientos están surgiendo. Está surgiendo un pensamiento, ráfagas de pensamientos negativos, ráfagas de pensamientos, y organizar esas ideas. Más adelante me gustaría hablar acerca de una metodología que tengo estructurada, porque tengo demasiados temas estructurados que son maravillosos, porque estos temas te van a ayudar a cómo realmente lograr esa transformación y cómo ver a tu ego cuando tú estás en crecimiento. Porque cada etapa de crecimiento tiene un vacío existencial. Y mucha gente cuando escucha esto de vacío existencial lo asocian con, no sé, depresión, locura y un montón de cosas, ¿no? Hay que ser abiertos a veces y dejarnos de mucho ego para poder abrirnos y simplemente ver otras maneras, ¿no? Desde este vacío existencial ocurre, como hemos hablado anteriormente, porque el ego tiene su identidad. Y esta es por muchas de las razones que nosotros, cuando enfrentamos este proceso de autoconocimiento, nuestro ego se ve amenazado y empieza todo este proceso de resistencia y miedo. Pero cuando nosotros empezamos a ver este vacío existencial y a sentir esto es una energía que tú sientes como de falta de significado. Empiezas a no tener un significado por las cosas. Esto es tu propio ego amenazado, que simplemente como tú no lo satisfaces o porque no estás basándote en todos sus programas, pues nada tiene significado. Dejan las cosas de ser importantes, dejan las cosas de tener significado. Hay algo que ocurre parecido cuando estamos disolviendo el ego también. Hice un trabajo de disolver el ego, algo que no te recomiendo si tienes menos de 30 años. Incluso a los 30 años no es recomendable. Yo lo hice con 32 y siento que no fue recomendable, pero bueno, fui muy necia y lo hice. Pero la verdad es que luego entras en unos temas que, bueno, no los recomiendo. Al menos que sepas realmente qué estás haciendo y confíes en ti. Si estás seguro de lo que estás haciendo, ok. Si no estás tan seguro, aléjate de eso. Es como si estuviéramos frente a la muerte psicológica. Entonces, claro, tampoco nosotros sabemos identificar esta muerte psicológica. Es bastante complejo este tema cuando nos enfrentamos a hacer cambios de este yo, de esta estructura que está conformada en su totalidad por algo que se llama ego. Y hay que hacerle entender quizás a nuestro ego que nosotros somos más que simplemente esta construcción. Haciendo un trabajo muy amoroso, hacérselo entender. Al observar todas estas estructuras, vamos a entender que nosotros vamos más allá. Somos más vida. En las corrientes budistas, el yo, el ego, la identidad es parte de la ilusión.
Pero esto no es así tal cual como una ilusión, porque caer en esto también es estar en arenas movedizas y es importante que primero entiendas todo esto y luego vayas a esa parte. Yo sé que la mayoría de personas empieza por donde no debe, pero si prestas atención y vas por donde deberías ir, te vas a ahorrar muchas cosas. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender que nosotros somos más allá, llegamos a ver nuestra verdadera esencia, y llegamos a ser conscientes. El ego no sabe que él y que lo que somos va más allá. Él no está consciente de esto. Y claro, al no estar consciente, experimenta un miedo a esa posibilidad de desaparecer, a no tener el control, a no tener esa conexión con lo que piensa que es real. El miedo a dejar de ser uno mismo puede ser realmente un punto clave en nuestro proceso de transformación. Podemos hacer muchísimas prácticas en este proceso como meditación, autoconocimiento, y hay muchísimas formas. Yo tengo un método que se llama el método TNT, donde te llevo de la mano algo muy personalizado. No todos somos iguales, algunos necesitamos más de una cosa que de otra. Y en todo ese proceso vas a empezar a observar esos patrones, vas a empezar a darte cuenta en qué fallas, un proceso sano, sutil, y poco a poco vas a empezar a crecer y a transformarte y vas a usar todo esto a tu favor. En este proceso va a ocurrir lo que se llama ese desapego del ego. Esto te va a permitir tener una conciencia más extensa, te vas a expandir. Y tu identidad realmente se va a liberar de todas esas limitaciones de tus creencias que están atadas por el ego. Y vas a empezar a poder abrazar a esos miedos con amor, y al enfrentarlos y abrazarlos se van a desaparecer. No es una batalla, es simplemente enfrentarlos, aprender y fluir y crecer. Todo este terrorismo que te hace tu mente no es así. Las cosas son más sencillas de todo lo que tu mente te las coloca. Entonces ahí vamos a descubrir una nueva forma de ser y estar, muchísimo más auténtica y más alineada con lo que realmente tú eres. El miedo es un regalo. Realmente una dosis de miedo controlada nos va a ayudar a forjar nuestra valentía, algo que se puede convertir en unas mayores oportunidades de crecimiento espiritual. Liberar esa necesidad de estar controlado por tu ego, controlar todas las cosas, abrirnos a la vida, a más experiencias, a que las cosas fluyan, a sentirte más expandido. Este proceso de disolución del ego lo podemos experimentar en un sentido profundo, que sea pacífico, con conexión, con comprensión, con todo lo que nosotros somos realmente como seres humanos naturales. En resumen, el miedo que el ego tiene es a dejar de ser. Es una manifestación de su necesidad de control y de definición. Al confrontar este miedo de manera consciente, podemos trascender de estas limitaciones del ego y acceder a una mayor libertad y autenticidad en la vida. Esto suena muy teórico, pero realmente es así. Yo lo he experimentado así. Al abrazarlo, como te digo, este es un proceso que se puede experimentar solo o puedes pedir ayuda y ir de la mano con una persona que ya haya pasado ese proceso. Es bastante liberador vivir del otro lado Es como que si tú no estuvieras... Imagínate una película. No sé si has visto el show de Truman. Cuando Truman estaba viviendo la vida, que supuestamente era la vida, sin hacerse preguntas, simplemente vivía la vida, pasaban las cosas y él no era consciente y se dejaba llevar por todo lo que vivía en esa vida. Y era como que todo era así y ya. Pero cuando él empezó a hacerse preguntas, empezó a descubrir su verdadera esencia y se dio cuenta que era mucho más allá de lo que estaba viendo. Obviamente esta
película tiene una transformación mucho más allá. No quiero ir a esos temas, simplemente en esta parte, esto básico, es bastante aplicativo. Tú ahorita, si no estás operando desde tu esencia, estás operando desde solo el ego. Y eso no es ningún disfrute, eso no es vida, eso no es lo que tú eres verdaderamente. O sea, es decir, si estás ahí, no estás siendo lo que realmente eres. Y lo que realmente eres es una pasada de vida, es maravilloso. Así que si hemos llegado hasta aquí, este tema puede ser muy extenso, creo que ya van como 20 y tantos minutos que he hablado. Por mí podría hablar horas y horas y horas y horas, porque para mí ha sido un trabajo personal increíble y creo que este primer video le voy a poner un título y voy a ir hablando del miedo, de todo lo que está conectado, porque sí es muy profundo, especialmente porque no pensaba hablar de esto. Acabo de terminar un libro del doctor David R. Wolskine. Perdonen mi inglés, por favor. El libro se llama Yo, Realidad y Subjetividad. Y realmente el libro habla, en total, creo que en su mayoría habla solo del ego. Es un libro que he disfrutado mucho, al final se puso un poco pesado, me costó terminarlo por eso, y profundicé mucho sobre el ego, pero me di cuenta que ya toda esta parte yo la había trabajado muchísimo, pero la había trabajado en lo que es la experiencia y después luego leí y fue bastante gratificante. Así que luego estaré haciendo muchísimo más contenido referente a este tema, un poco como dándole como un espacio para hablar de diferentes objetivos, puntos relacionados con lo mismo, que es el miedo. Así que espero que hayas disfrutado de este nuevo concepto, que hayas absorbido todas las cosas que son esenciales, y gracias por conectarte, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video. Chao. Oye, si te ha gustado este video, lo has aprovechado, compártelo con alguna persona que también creas que le puede servir, que le puede ser útil. Déjame tu comentario, si has podido trabajar tu ego, tus experiencias, los que has vivido, para mí son eternamente valiosos. Te lo agradecería muchísimo. Que tengas una feliz tarde, una bonita noche, una bonita mañana y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.